¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa, nos vamos con algo de Privateer Press. Y es precisamente relacionado con Hordes y War Machine, sus dos juegos estrella, y es precisamente de donde surgieron. Los Iron Kingdoms, el juego de rol en esta edición del 2012, que aún, pese a un Kickstarter activo, está vigente. Acompáñenos. Muy popular a principios de los 2000, el juego de War Machine y Iron Kingdoms tuvo sus orígenes, curiosamente, en una licencia abierta de Dungeons and Dragons, y precisamente los dueños de Privateer Press tomaron esta oportunidad para escribir Iron Kingdoms en su primera versión. Esta nueva versión, o digamos la más reciente que se ha publicado, es un sistema de reglas muy integrado, compatible con su juego de miniaturas. Ya no sigue el esquema de quinta edición o de Dungeons and Dragons, sino que tomó su propio sistema de reglas que era familiar para todos en el juego de miniaturas y lo adaptó para un sistema de juego de rol. Aquí tenemos todas las reglas que necesitamos, incluyendo los datos de algunos adversarios, pero ¿por qué no? Puedes tomar las tarjetas que utilizabas para War Machine y Hordes y utilizar esos datos para poder jugar esas miniaturas en el juego de rol de los Iron Kingdoms. Esta es la primera versión que salió compatible con tercera edición de Dungeons and Dragons, y eran los Iron Kingdoms que nos mostraron el camino a un nuevo mundo, a un nuevo universo de juegos de miniaturas. La vida da círculos, definitivamente nos lleva de regreso al origen, y los Iron Kingdoms ahora están de regreso, pero ya apoyados en estas mecánicas de los juegos de miniaturas. El mismo arte que hemos conocido durante todo este tiempo, la misma calidad y diseño que Privateer Press nos ha dado con todo lo que es el universo de War Machine, de Iron Kingdoms. Y en la primera sección del libro, que es un libro bastante extenso por cierto, nos sumerge en la historia de los reinos. Ya estos primeros capítulos son una mina de oro, porque toda la información que necesitamos conocer sobre el universo, el mundo de los Iron Kingdoms está aquí. Los primeros registros de colonización de estas tierras, cuando no eran nada, cuando eran territorios salvajes, los primeros conflictos entre los primeros asentamientos, de dónde vino esos muertos vivientes que después se convirtieron en la raza de los Creeks, por ejemplo. También uno de los datos importantes que descubrí en tercera edición, cuando salió el primero de estos libros de Iron Kingdoms, los orígenes se remontan a una raza muy inteligente que estuvo aquí, vio todo, colonizó y después desapareció. ¿Qué les pasó a ellos? Y aquí vamos a encontrar algunas respuestas cuando no nos van a dar evidencia de dónde empezar a buscar las religiones y las deidades, y también los reinos como ahora los conocemos, Kador por ejemplo, Signar, todos estos con sus fronteras y conflictos políticos. ¿De dónde viene el conflicto? Si todo el tiempo fueron así o realmente fueron aliados en algún momento, y cómo esta continua evolución y crecimiento en el aspecto tecnológico ha permitido que estos reinos formen alianzas y al mismo tiempo también se generen nuevos conflictos al surgir nuevos adversarios. Muy extenso, pero vale mucho la pena, tanto para jugadores que vengan del juego de miniaturas, es decir, que sean veteranos de Hordes o de War Machine, o que estén pensando entrar en esta nueva edición, o bien para personas que estén jugando un juego de rol creativo interesante y les llame la atención el arte, diseño y posiblemente la historia de los Iron Kingdoms. En este libro tenemos un gran trasfondo, muchos elementos para ayudarnos a contar historias en estos mundos, además de personalidades, como les comentaba, y facciones que muchos de ellos fueron traducidos o enviados a lo que fue el juego de miniaturas como tal. Y vale la pena hacer hincapié, uno de los elementos más importantes de la historia de los Iron Kingdoms es que está continuamente desarrollándose, nunca está estático, y es algo que los autores hacen mucho énfasis en contagiarnos en ese continuo avance, en esa evolución de la historia. No estamos en un mundo en el cual ya se escribió y sabemos exactamente en qué época vamos a jugar, no, en el momento que tomemos nosotros nuestra historia, de ahí comenzamos a construir, y las consecuencias políticas de lo que hagamos o dejemos de hacer se van a ver adelante en los futuros días. Y aquí en esta siguiente sección estamos ya viendo lo que es la construcción de los arqueotipos o personajes, las diferentes razas que podemos utilizar y sus números o stats básicos para poder crear nuestros personajes. Para poder jugar el juego de Iron Kingdoms, realmente lo único que necesitamos es este libro, jugadores, lógicamente, nuestras hojas de personaje que vienen impresas en la parte de atrás,
y dados de 6 caras, porque como les digo es completamente compatible con el juego de miniaturas. Además tenemos algunos arqueotipos base que podemos tomar para crear nuestros personajes, y lo interesante de ese sistema de reglas es que no generas nada más un arqueotipo. Si te gusta por ejemplo un mago de combate pero al mismo tiempo quieres un mecánico, ¿por qué no? Puedes mezclar los dos arqueotipos y crear tu propio personaje en base a estos arqueotipos, y no te puedes quedar nada más con dos, puede ser 3, 4 de estos diferentes arqueotipos. Una vasta selección, por cierto, de estos perfiles base para poder crear nuestro personaje, con mucha información importante para el uso del juego y también trasfondo que nos va a ayudar a conocer mejor exactamente cómo utilizar y personificar a nuestro carácter. En la siguiente sección vamos a poder ver cómo completar nuestro personaje, cómo crecerlo, cómo vamos a ganar experiencia y subir de nivel. A final de cuentas es un sistema de niveles, vamos a ir adquiriendo más habilidades conforme vamos subiendo de nivel. Y esto llega hasta 150 niveles, o sea, es decir, los primeros niveles van a ser heroicos, después van los veteranos y después los épicos. Y dependiendo del tipo de campaña que estés pensando, puedes escoger un personaje que inicie dentro de esa sección y seguir subiendo, ganando habilidades, feats, lo que le llaman el sistema de feats. Para aquellos que no tienen experiencia en el juego de War Machine y Hordes, los feats son una habilidad especial que tienen tus comandantes o tus líderes que pueden utilizar una vez por partida. En este caso tratan de recrear esa misma habilidad comprando tú esta habilidad que puedes utilizar en el juego, en el rol, de forma limitada, en cierto tiempo nada más. Algo que me gusta, es interesante, es la compatibilidad que hay en el juego de rol con las miniaturas. Puedes recrear partidas de juegos de War Machine y de Hordes utilizando los personajes de rol y viceversa. Y esto nos lleva precisamente a una de las grandes preguntas: ¿qué tanto es realmente un juego de rol y no un juego de miniaturas? Bueno, digamos que tu Game Master, los jugadores, pueden acordar qué tanto darle énfasis al uso de miniaturas, reglas, medidores, todo lo que conocemos del sistema de miniaturas de War Machine. Tal vez solamente utilizarlo para algunos enfrentamientos, algunos combates, el sistema de miniaturas, o tal vez de plano no utilizarlo, concentrarnos nada más en lo que es el sistema de rol y utilizar estas herramientas para narrar los eventos, aprovechando todos esos elementos visuales que tiene War Machine. A final de cuentas ya será decisión de cada grupo de jugadores, pero creo que es una muy buena oportunidad el tener el soporte de este uso de miniaturas para apoyar el juego de rol. Y aquí entramos a uno de los grandes puntos de decisión. Viene un nuevo sistema de reglas de rol para los Iron Kingdoms que está ahora en Kickstarter. Para cambiar de aires decidieron regresar a los orígenes, a Dungeons & Dragons, la licencia abierta para quinta edición. Esto tuvo dos razones primordiales. Una de ellas es porque, a final de cuentas, quinta edición de Dungeons & Dragons es el juego más popular que hay, el que puede llegar a todos los rincones del mundo y se podría jugar fácilmente con ese sistema de reglas en el universo de los Iron Kingdoms. La segunda razón es porque el juego de War Machine y Hordes que conocíamos, la tercera edición, ahora tiene una nueva edición que rompe con muchos de los esquemas que este sistema de rol plantea. Así es que a final de cuentas tenían que actualizarlo, tenían que hacer el cambio y decidieron irse por, digamos, la vía segura. En mi opinión es lamentable, porque este libro es una verdadera mina de oro para aquellos que están familiarizados con los Iron Kingdoms o quieren vivir historias de juegos de rol ahí. Nada más denle una mirada a estas páginas, todo el equipo y las reglas que son compatibles con el juego de miniaturas. En gran medida siento que no le dieron el apoyo necesario al juego de rol para poder motivar a la gente, a los jugadores que ya tenían cautivos, y guiarlos por esta senda de darle más historia a sus partidas, a convertirlas en experiencias de juegos de rol. Aún así, este libro aún lo pueden encontrar en el mercado en abundancia, con un sistema rico, sobre todo en lo que es combate táctico, el uso de Steam Jacks, por cierto. La magia también tiene un sistema, mecánicas de juego muy creativas, muy visuales, podríamos decir tridimensionales, porque a final de cuentas lo utilizas como lo utilizarías en el juego de miniaturas. Los Steam Jacks tienen también su sistema de Cortex para poder definir los daños, al igual que las criaturas y monstruos tienen sus espirales. También nuestros personajes van a tener sus espirales basados en la agilidad, la fuerza mental y también la psíquica. Y conforme vamos sufriendo daños vamos a ir tachando algunos de estos puntos y hasta llegar a un momento en el cual ya perdemos ciertas facultades.
Las mecánicas de juego hacen una amalgama muy interesante, me gusta bastante, de mezclar lo que es el incremento de experiencia en base a niveles, sin que este se sienta que ya estás enfrentando a dioses cuando estás enfrentando a personajes de 3 o 4 niveles arriba de ti. Por otro lado, ese balance también se ve muy bien compensado con el incremento de habilidades como skills que vas ganando conforme vas ganando experiencia también. Así es que van de la mano todas estas mecánicas y en cierta forma rescatan el sistema de reglas que hemos conocido llamado The War Machine y The Horse. Con 360 páginas de contenido, este libro es una verdadera maravilla y es una gran recomendación mientras esté todavía disponible en el mercado a un precio accesible, se los recomiendo bastante. Es el pretexto perfecto para poder sacarle provecho a su escenografía medieval o de fantasía o también de los Iron Kingdoms en dado caso de que sean jugadores veteranos de War Machine y The Horse. Y realmente no es un requisito, pueden jugar en 2D, es decir, sobre papel cuadriculado con dibujos sin ningún problema. En las últimas páginas tenemos hojas de personajes y hojas también de NPCs o Non-Player Characters para poder ahí nosotros llevar el control de los datos de los monstruos, criaturas y personajes que se puedan topar con los jugadores en la aventura. A final de cuentas, señores, como les digo, una gran recomendación, aprovechen que esté todavía disponible en el mercado a un precio accesible para agregarlo a su biblioteca de reliquias. Si tienen la oportunidad de llevarlo a la mesa, qué mejor todavía. No se va a quedar nada más sentado en su librero, sino que además van a tener la oportunidad de revivir uno de los mejores sistemas de combate táctico en miniaturas, en escaramuza, llevado ahora a un gran juego de rol, a un gran mundo de ambientación en los Iron Kingdoms. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.